En Geometry Dash existe un misterioso mod llamado Geode, en el que uno puede descargar varios mods como el tan querido CBF. Mira que incluso Rostov lo quiere. Entre estos mods hay algunos que te ayudan con la experiencia en Geometry Dash, como el Jukebox, que te ayuda a traficar canciones que no se pueden poner en el GD. El Globed, que te ayuda a interactuar con gente para que no salgas a tocar pasto. El Integrated Demon List, que te ahorra la energía de ir a ver la Demon List para ver si Flamewall fue puesto como top 1. El Showcases Mod, que te ayuda a hacerte la de Space UK. Y el Better Edit, que te ayuda a crear de una manera más cómoda. Y hoy día vamos a hablar de esos mods que te ayudan a crear mejor, numerados del más útil al menos útil. Empezando por el Editor Sounds, un mod que añade FX al editor cuando interactúas con algo. Por ejemplo, el botón de borrar objetos, cuando lo presiono hace un sonido como un... No sé si esto es muy útil, pero creo que podría servir para saber si tocaste algo por accidente, como el de borrar todos los Starpots. El Better Editor Trial, así como su nombre dice, te ayuda a saber con más precisión por dónde pasa el cubo, ya que por ejemplo con el Wave se buguea así y estresa, de verdad. Luego estaría el Color Print Editor, el cual permite tener el modo daltónico en el editor. Por si te preguntas cuál es el modo daltónico, es ese modo que se implementó en la 2.2 que ayuda a las personas daltónicas a identificar qué portal es cuál a través de dibujitos del vehículo. No es muy útil ya que según Google solo el 8% de los hombres, 1 de 12, y solo el 0,5% de las mujeres, una entre 200, son daltónicos. Pero este modo está en este puesto ya que sirve para la gente que quiere crear pero no puede gracias a que es daltónico, o simplemente para la gente que recién está empezando a crear en Geometry Dash y no sabe qué portal es cuál. Para que no pienses mal de que este mod está en un puesto muy bajo, en Geometry Dash hay 111 mods para crear, de los cuales no puse 104 porque son inútiles, cumplen una función muy básica o simplemente se me escaparon. Luego está el Named Editor Groups, que sirve para asignar nombres a los triggers para que estén mejor organizados y cambiarles el color. Yo creo que es un buen modo para organizar los triggers en Geometry Dash, ya que siempre se me pierden y el nivel queda así. Después sigue el Trigger Indicators, el cual te ayuda a saber qué trigger está enlazado con un objeto sin tener que buscarlo por todo el editor, que de verdad ayuda. Pero uno de los problemas más grandes de este mod es que si tienes muchos triggers en tu compu o teléfono, podría colapsar. Y ahora empieza lo bueno, con el Editor Collab, que según esto es una herramienta definitiva para hacer tus collabs. Y yo le veo un poco de razón, ya que nos dice que podemos hacer collabs más fáciles, lo cual nos ahorra el tener que ir a un nivel, pegarlo, que se nos olvidó organizar la cantidad de grupos por persona, que la música está desincronizada, etc. Además tú puedes crear el mismo nivel con los otros participantes, ver qué hacen, si han trabajado, aconsejarles en tiempo real, ver si dibujan nepes y los niveles para ayudarlos, cosas que todos hacemos. Ahora el gran problema, cuesta plata. Uno tiene que pagar $10, ahora espera. Ah, 10.000 pesos. Pero no todo es tan malo, ya que solo lo tiene que pagar una persona y poder invitar a mucha gente sin que tengas que pagar nada. Y por último está el Better Edit, que según yo es el mejor mod para crear de todo Geometry Dash. Y sí que tengo pruebas. 1. Te mejora el menú para seleccionar los colores. O sea, míralo. Tiene el coso de especiales para los colores especiales, como el de poner el color principal del cubo y el color secundario. También tiene el coso de los colores recientes, para que no tengas que buscar los mismos colores todo el rato. O sea, lo tiene todo. 2. Te aumenta el zoom para ver mejor los detalles. Yo no sé cómo Rostov no ha agregado esto, es lo mejor. 3. Te deja poner la capa que quieras poniendo el número sin tener que usar esas flechitas o poner el Go to Layer. 4. Te da combinaciones de teclas para el editor configurables. Es hermoso. O sea, tienes un montón de opciones y comandos que antes tenías que hacer con el mouse, pero ahora puedes hacerlos con el teclado. 5. Te deja aumentar el tamaño de una manera más cómoda. O sea que por ejemplo tú ya no tienes que usar el Warp ni nada de eso para agrandar los objetos. Ahora puedes agrandarlos más precisamente. Por ejemplo, si quieres agrandar los 10,5 bloques, tú vas y simplemente escribes el 10,5 y ¡pum! 6. Sirve para celular. No sé si esto es muy importante para ustedes, pero para mí, que prefiero crear mis niveles en el celu que en el compu, es realmente God. Creo que este mod es muy superior a los demás, y encima es gratis, no como otro. Así que creo que ahora puedo terminar mi nivel, ¿verdad?